8 de la mañana con 16 minutos, 8 con 16 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. En su primera emisión saludamos con la doctora Sibel Martínez, abogada diplomada en litigio estratégico de niñez y adolescencia, que nos acompaña vía telemática. Sibel, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto saludarle, bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Hay otro caso de violencia, de violencia de género, violencia de un caso de violencia sexual, se puede decir también, en un colegio de la capital de la República, utilizando la inteligencia artificial. Es un caso bastante grave, porque ¿cuántos más de estos estarán ocurriendo y no lo conocemos? Es importante que todos entendamos la peligrosidad de utilizar esta herramienta sin las debidas precauciones, sin el debido conocimiento, y ahora se pone en riesgo la integridad de niñas, de adolescentes de un colegio de la capital de la República. Cuéntanos este caso, Sibel, para comenzar. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia, Alexis, muchas gracias por la entrevista. Gracias por preguntar esto, además, porque no es un tema menor. Estamos hablando eh, de aproximadamente, según dicen las estudiantes, no se sabe todavía, de al menos 700 imágenes y videos de contenido sexual y erótico hiperrealistas creadas a través de inteligencia artificial, con fotos que tomaron estudiantes de ese mismo colegio sin el consentimiento de estas estudiantes. También se habla de 20 a 24 compañeras, ¿no? Estudiantes que estarían inmersas en esta situación. Otra vez la actitud negligente del colegio, ¿no? Tratando de diluir un problema grave. eh, se, Se conoce por los propios padres de familia que los estudiantes implicados en esta situación salieron por voluntad propia del colegio, que el colegio se quedó con uno de los teléfonos y que ha disminuido, como les decía, esta densidad, diciendo que ya se borraron los videos. Eso también denota mucho desconocimiento en temas de violencia sexual digital, en donde, como todos deberíamos conocer, hay una huella digital que no puede ser borrada únicamente porque se les obligó a borrar de sus dispositivos este tipo de imágenes y videos. El Ministerio de Educación no se ha pronunciado, ¿no? Lastimosamente esto es una constante, pero ha dejado entrever, algo así me comentaba un periodista, colega de ustedes, que al ser una institución privada, ellos no van a intervenir. Imagínense en qué situación tan complicada estamos, ¿no? La violencia a través de las tecnologías de comunicación, digamos, pero especialmente esta violencia a través de la eh, inteligencia artificial es algo que ni siquiera está en nuestro imaginario, ¿no? Uh-huh. Ya habíamos visto un caso en España, otro en Perú. Pensábamos que esto no va a llegar, y así como el COVID, ¿no? Es algo que llega o llegó rápidamente, pero nosotros no tenemos medidas de protección en el medio digital. El mundo digital es un mundo también que debe ser protegido, especialmente cuando niños, niñas y adolescentes lo utilizan, ¿no? Ojalá la Asamblea trate este tipo de temas, la nueva asamblea, y podamos de alguna manera garantizar cierta protección a nuestros niños. ¿Cómo está, doctora Sibel? Qué gusto saludarle. ¿Qué tipo de medidas se pueden adoptar? Digo, a mí lo único que se me ocurre en este momento, digamos, es ir hacia el prohibicionismo, ¿no? O sea, por ejemplo, prohibir uso de celulares en planteles educativos. No se me ocurre otra cosa más. Yo no soy experto en materia educativa ni en estos temas, pero ¿qué tipo de medidas se pueden utilizar para impedir que los muchachos están usando inteligencia artificial? Basta con una foto del rostro y voy y la pongo en un programa de edición en otro cuerpo y está, ¿no? Pero ¿qué otro tipo de medidas se pueden implementar? Básicamente la educación digital, ¿no? En donde exista un bloque fuerte en temas de riesgos, de problemas, de ética también en el manejo, ¿no? No de etiqueta, el manejo de la tecnología, ¿no? El buen manejo. Pero esto no está en el imaginario de las autoridades, y es algo que se veía venir, pero que en efecto no hay, el deseo de proteger. Y les digo esto porque, si no estoy mal, el 26 de septiembre sacó el Ministerio de Educación un protocolo de actuación
en temas de violencia digital en el espacio educativo. Y revisando este documento, que debería estar a tono a la realidad que hoy vivimos, porque no solamente son niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que tiene riesgo en la red, en la web, al final no hay nada a este respecto. Es decir, este protocolo simplemente, en efecto, establece algunos parámetros, pero no dice nada sobre esto, ¿no? Ahora, yo no creo mucho en prohibir. Las políticas cero tolerancias Ujú. de cero tolerancia en la época de los 90 demostró que no daban buenos resultados, ¿no es cierto? O sea, cambiar la disciplina por el control del crimen en un colegio, pese a que estamos hoy por hoy en una situación muy compleja, no es la mejor opción. Sin Ujú. embargo, si hablamos desde la óptica holística, sistémica, integral, cuando hablamos de niñez y adolescencia, yo creo que es de todo un poco, ¿no? Es decir, hay que analizar los tipos penales, a ver si es que esta situación se enmarca en un tipo penal, pero sobre todo creo yo que hay que prevenir estos hechos violentos. ¿No? Atenderlos realmente no sacamos nada atendiendo, es Ujú. una negligencia social y educativa. Pero ¿cómo atendemos estos problemas, Sibel, si las autoridades a cargo de una institución educativa superponen el buen nombre, entre comillas, de una institución sobre la integridad y el riesgo que pueden sufrir sus propios estudiantes? ¿Cómo entender que las autoridades de un establecimiento, cualquiera que sea este, en lugar de defender a sus alumnas, a sus estudiantes, eh, oculten información, se queden calladas, se queden callados, no hagan la denuncia, no tomen cartas reales y efectivas sobre una problemática que se puede salir de control? Y ahí, en efecto, la sanción opera, ¿no? Eso puede conformar un maltrato institucional y debería sancionarse al colegio por ese maltrato, por esa negligencia en la actuación, pero no solamente al colegio, sino al distrito, ¿no? Y yo creo que en la medida en que sean las propias autoridades gubernamentales las que siempre traten de resguardar su prestigio, porque, digamos, desde el ejemplo, seguramente nada podemos también esperar de las autoridades en los colegios, ¿no? Y digo esto porque perdón, el ministerio debería estar ya pronunciándose en este hecho con mucha claridad y contundencia, y lo que hace es decir que se trata de un colegio privado y que no van a emitir comentarios. Entonces, ellos también salvaguardan su prestigio, su reputación y buen nombre. Y Ujú. mientras ellos den ese ejemplo, seguramente no podemos exigir a las instituciones educativas que actúen de manera diferente. Ahora, en casa, ¿qué debemos hacer los padres con nuestras hijas y con nuestros hijos, doctora? Para impedir que, digamos, sean presa de este tipo de afectaciones, de daño, y para que se cuiden, para que aprendan también a cuidarse, empezando por ellos, que empiecen a hablar, a denunciar, etcétera. ¿Qué hay que hacer con los chicos, con las niñas? Yo creo que primero como adultos tenemos que saber que hay riesgos en la red y cuáles son los riesgos. Estamos viviendo en una generación en donde los chicos saben más que nosotros y nosotros terminamos, ¿no es cierto?, heredando hasta sus aparatos tecnológicos, ¿no? Ellos tienen mejores aparatos tecnológicos que los nuestros. Cuando uno entrega estos aparatitos, debe entregarlos en efecto hablándoles de los peligros en la red. Y así como Ujú. no entregaríamos las llaves del auto a nuestro hijo cuando no sabe manejar, asimismo no deberíamos entregarle un aparato o un medio telemático, ¿no? Ujú. En realidad, no deberíamos hacerlo. Entonces, no estamos nosotros conscientes de esta gravedad, y se los digo porque me he reunido con los padres de algunas estudiantes y creo que no se llega a dimensionar la gravedad de este tema. Tanto es así que, digamos, es muy difícil que estén actuando en conjunto, cuando toda la comunidad educativa de ese colegio debería exigir respuestas, ¿no? No solamente los padres de las niñas agraviadas, sino toda la comunidad educativa. También nadie quita que no se trate únicamente de estudiantes mujeres, sino también estudiantes varones, ¿no? Ujú. Recordemos que lo que se está haciendo son este tipo de videos hiperrealistas. Eh, entonces, hay mucho que trabajar en estos temas, hay que fortalecer la unidad de delitos cibernéticos en fiscalía, y todos en general, desde nuestra visión adulta, no podemos restarnos de la obligación que tenemos de proteger a nuestros hijos, en casa, en los colegios y en el mundo digital también. ¿Cuál es la afectación que genera esto en un niño, en un adolescente, niña o niño, adolescente, cuando ve que su imagen es distribuida, es reproducida?
primero, su imagen sin su consentimiento, y segundo, quién sabe de qué forma está siendo utilizado, de qué forma fue trucada su imagen para ser difundida. ¿Cómo afecta esto tanto en su desenvolvimiento escolar como en la parte psicológica a los niños, niñas y adolescentes? De los pocos estudios que existen en mujeres incluso, ¿no? En temas de violencia de género digital, la afectación es la misma que si hubiesen compartido un video, digamos, personal con contenido sexual o erótico y ella sea la propia remitente, que puede pasar, ¿no? Por ejemplo, a través del sexting o a través de la venganza porno, que es lo que ¿no? Se termina una relación y se hace un clic y se manda ese video. La afectación es la misma, es decir, el sentido de angustia, de devastación, de desesperación es el mismo, porque además los videos son tan reales, que parece, o sea, uno inconscientemente sabe que es su foto, pero conscientemente cuando ve ese video, como es tan real, la afectación es muy grave, ¿no? Emocionalmente, y efectivamente un padre de familia el día antes de ayer me decía, ¿cómo garantizo que mi hija, o sea, que el video de mi hija no esté ahorita en la Deep Web o mañana, después de 2 años, salga otra vez a la vista y ella tenga que decir que no es ella, que es una foto? Entonces, es muy grave este tema y yo les diría, pone además en la mesa del debate incluso los estándares respecto a la libertad de expresión. Y de esto no estamos hablando, ¿no? Aquí en el país. Doctora, ayer la Fundación Aldea ha actualizado el mapa de los femicidios y feminicidios en 2023 en nuestro país. Quisiera que usted nos vaya ayudando a leer estas cifras que obviamente nos van generando alertas, alarmas. Son 238 casos de muertes violentas, de asesinatos de mujeres desde el 1 de enero hasta el 25 de septiembre. Esto además ha dejado a 122 niños y niñas en absoluta orfandad. Y un dato que a mí me viene generando también mucho temor, mucho terror por la ola de violencia que vive el país, el 68% de estos crímenes con armas de fuego. ¿Cómo interpretar estas cifras y cómo hacer también desde los lugares que nos corresponde, desde el sector privado, desde los medios de comunicación, desde el sector público también, para seguir enfrentando este mal que acecha el Ecuador, que es justamente la violencia contra la mujer y la familia? Una violencia además que a rato se la trata de justificar, ¿no? O sea, como un error humano. No puedo yo olvidar este término cuando en algún momento tratábamos de este doloroso caso de María Belén Bernal. Hoy la persona que lo dijo, que fue efectivamente ministro de la época, está bregando por ser reconocido como asambleísta y de alguna manera mezclar impunidad con inmunidad, ¿no? Lo digo así claramente porque esas visiones, esa forma de manejarnos es la que nos ha llevado a que hoy por hoy cada 28 horas muere una mujer en manos no solamente ahora de las personas que en ellas confían y quieren, sino también del crimen organizado. Y entonces ahí hay muchas cosas que hacer, como para comenzar, dejar de mirarnos por fuera de los planes de seguridad, ¿no? Seguridad ciudadana, seguridad local y nacional. A las mujeres me refiero, a los niños también. Y por otro lado, entender que esta situación de inseguridad que vivimos en el país, obviamente cruza la vida de mujeres y niñas, al punto que hay niñas que han sido reclutadas por bandas delincuenciales, por este crimen organizado y que hoy por hoy no solamente hacen tareas de cuidado y de servicio doméstico, sino también, y lastimosamente, de esclavas sexuales. Son temas que hay que ponerlos en la mesa del debate para poder proteger digamos, a este grupo de atención prioritaria, pero sobre todo darnos cuenta que debemos actuar con rapidez. Yo escuchaba hace un momento en la entrevista a Carlos y él decía, hay temas de urgencia. Y este es uno de ellos, ¿no? Lastimosamente vivimos en una situación tan grave hoy por hoy que solo hablamos de seguridad y pensamos que la seguridad es eliminar el crimen organizado y las cárceles y quizá la violencia, pero en realidad hay mucho más que eso, ¿no? Y este es un tema que, digamos, es uno de los tantos temas que faltó en el debate, a pesar de que en el cierre la candidata mujer
Luisa González dijo, aquí faltó hablar de mujeres, faltó hablar de la violencia contra las mujeres, violencia que se expresa en diversos ámbitos, en la política, en la economía, en el hogar, etcétera, etcétera. ¿Qué más nos hace falta? Digo, si tenemos estas cifras, doctora Cybel, que son tan espeluznantes, ¿qué más nos hace falta para concientizar que hay que incluir dentro de los debates, por muy importantes que estos sean, estamos hablando de una elección presidencial, porque estos temas también son importantes y son urgentes, pero ¿qué más nos hace falta? Bueno, yo creo que primero había que hablar también, por ejemplo, de la crisis judicial, hablar de discapacidad, hablar de grupos de atención prioritaria, entre ellos niños, niñas y adolescentes. Y uno espera que en el debate se hablen de todos estos temas, pero el tiempo no da. Ahí preguntarnos con qué criterios se hacen las preguntas, ¿no es cierto? Eso también sería interesante, porque para mí hablar de un tema social es partir de su génesis, ¿no es cierto? Si tenemos una pobreza multidimensional extrema, digamos, de la pobreza en general alcanza una cifra del 27% de los ecuatorianos, ¿cierto?, que viven en pobreza, y el 10,8% está o vive en pobreza extrema, multidimensional. No es nada menor esta cifra como para saber que hay que hacer muchas cosas a este respecto, ¿no? Entonces, reducir temas a, por ejemplo, la entrega de un bono a mujeres embarazadas es algo que reduce la visión de lo que tenemos que hacer. Primero porque los bonos al final del día no son políticas públicas que garanticen que todos deberíamos, ¿no es cierto?, bregar que esta mujer embarazada en una situación de pobreza, tal vez multidimensional extrema, salga de esa situación. Para eso se necesita política pública, una visión integral. Entonces, creo que es importante poner acento en esto. Creo también que es importante saber que tenemos o se tiene 17 meses para hacer cambios que no van a ser de la noche a la mañana, ¿no? Pero que van a dejar las bases para estos cambios estructurales que necesitamos, para fortalecer también la institucionalidad tan venida menos. Pero algo que también no se puede dejar de lado, Alexis, es que hay que hablar de policrisis en este país, ¿no? De varias crisis que estamos enfrentando y que, vuelvo a repetir, no se reducen únicamente a la inseguridad o a la violencia. Y eso quizá es importante tomarlo en consideración. Una de esas crisis, Sibel, precisamente es lo que ocurre con los niños en nuestro país que han dejado la escuela, que se ven forzados a no acudir a clases porque obviamente sus padres tienen temor a que si sus niños van a la escuela puedan recibir una bala perdida, que vemos a chicos que están en clases virtuales forzados también por la ola de violencia que se vive en el país, a niños que han perdido la vida por esta violencia, aunque según la ministra son más de 100, no han muerto dentro de las instituciones educativas, pero han fallecido, han sido asesinados por balas perdidas, por sicarios, etcétera, por la inseguridad. Esa debería ser una de las prioridades. El exministro de Educación, Freddy Peñafiel, decía en este espacio que los niños deberían ser la prioridad en el Ecuador porque son nuestro presente y son posiblemente el sector menos atendido. En ese sentido, ¿qué se debería plantear por parte de los candidatos para estos 17 meses? Sí, yo coincido con el exministro y sobre todo creo que es importante que dejemos de hablar de los niños, digamos, como un cliché. Yo a ratos creo que cuando se habla o se topa temas de niñez y adolescencia, parecería ser que es una frase buscavotos más que el deseo real de cambiar lo que ellos están viviendo día a día. En esta cifra que usted como mencionaba, que creo que son 147 niños y que mencionaba la ministra, digamos, y sin despeinarse, casi casi alzando la mano, decía, pero no se murieron en la escuela, ¿no? Morían con el uniforme al frente de la escuela o casi al llegar a la escuela. Pero esto implica o nos deja ver que aquí no se trabaja desde la integralidad, que simplemente están para resguardar su metro cuadrado y no se han dado cuenta de la grave situación que viven nuestros niños. Al punto que tienen que regresar a la virtualidad con todo lo que eso implica, por ejemplo, en Durán, ¿no es cierto? A pedido del alcalde, pero no porque ha habido una respuesta efectiva por parte de la máxima cartera de Estado, en este caso el Ministerio de Educación. Los niños, en efecto, deberían ser prioridad uno en cualquier gobierno.
Y más ahora cuando tenemos que incluir, por ejemplo, en temas de violencia escolar, al crimen organizado, Ujú. algo que ni siquiera estaba en nuestro imaginario, Con ¿no es las cierto? vacunas en las escuelas. Las vacunas en las escuelas, la extorsión. O sea, ¿cómo es posible que, y ya nos estamos deshumanizando como sociedad, que escuchemos una noticia como que, y no pasa nada, o los chicos tienen que pagar, estudiantes tienen que pagar $1 para no ser golpeados en la escuela y poder sobrevivir en la escuela? Que ningún hecho educativo puede producirse en un lugar donde se respira miedo. Y entonces, más allá de militarizar la cuadra, ¿no? En las escuelas, más allá digamos, poner un guardia, aquí hay cambios estructurales que hacer, que comienzan además desde nuestro adultocentrismo, ¿no? Nuestra visión de verlos a los niños como objetos de tutela, no sujetos de derechos, que tienen derechitos, ¿no? Y que cuando se portan mal hay que castigarlos como adultos, ahí sí, ¿no? Pero no vemos las causas subyacentes de lo que están viviendo niños, de extrema pobreza, pobreza no solamente, digamos, en términos de falta de seguridad, de protección, de trabajo, de estudio, sino también pobreza emocional, falta de afecto. Y entonces, frente a esta situación, somos nosotros, los adultos, los que debemos cambiar. Y eh, qué mejor que sean los candidatos a presidentes los que pongan a la presidencia, que pongan acento en estos temas, ¿no? Sería muy interesante escuchar a los candidatos, todavía están a tiempo, qué van a hacer con los niños, pero sobre todo ver si es que hablan con ellos, ¿no? Nadie habla con los niños en este país. Saber qué piensan, qué opinan, qué creen de lo que están viviendo, de la situación que están enfrentando ahora, ellos y sus padres. Hay esfuerzos que son aislados, la verdad, sobre este asunto que está citando Sibel, que deberían ser replicados, por supuesto, a nivel nacional y en otros ámbitos también. Eh, pero hay una candidatura y hay una candidata, la señora Abad, compañera de fórmula de Novoa, que ella, por ejemplo, propone que la educación se privatice y que la salud se privatice. Privatizando estos derechos fundamentales, además, que están reconocidos en la Constitución e incluso en organismos internacionales. ¿Cuánto se puede abonar para solucionar estos problemas de los cuales venimos discutiendo? Yo creo que es importante hacer ese análisis, Alexis, porque no podemos pensar, digamos, en la candidata Luisa González únicamente sin su binomio. Asimismo, no podemos pensar en el candidato Daniel Noboa sin su binomio. Y creo que eso faltó en el debate, ¿no? Me refiero a que la candidata González tuvo una posición destacada en el debate, pero podía haber sacado este tema a la luz, ¿no? No es posible que el candidato trate de, primero, definirse como centro izquierda, y parece que no lo es, pero además de eso, tener un discurso más bien quizá algo apegado a derechos él, ¿no es cierto?, tratando de convencer, mientras su candidata hacía un meeting en el mismo momento del debate en Cuenca y hablaba de privatizar la salud y la educación, que son derechos y servicios esenciales. Venimos de una pandemia, ¿no? Y la salud como tal, el derecho a la salud debe ser una política de primer orden en este país, si es que aprendimos algo de la pandemia, porque si no aprendimos nada, efectivamente no va a ser una política. Eso, hay que repensar el sistema educativo como también el sistema de protección social. Son temas que deben estar ahí en la mesa del debate. Y cuando vemos estas estridencias y confusiones por parte de la candidata, además a la que la tratan de mandar por fuera, como diciendo no va a gobernar, yo diría también que recordemos todos que en este país que pasa de todo, mañana podría bien ella, en ausencia del candidato a presidente, a Daniel Noboa, gobernar ella con esa visión tan chiquitita, digo yo, ¿no? En temas de derechos humanos, en temas del Estado, ese despotricado Estado que al final del día le ha hecho frente a una pandemia, ¿no es cierto? Que al final del día está de una u otra manera ahí, ¿no? Protegiéndonos. Obviamente se han encargado en este gobierno de desmantelarlo, de tratar de demostrar que no sirve para poder privatizar, que en el fondo es eso, ¿no? Y ese camino que se intenta o se ha intentado hacer, que no han tenido tiempo, no les alcanzó el tiempo, lo puede replicar tranquilamente el candidato Noboa. Yo creo que hay mucho que pensar en materia de derechos humanos y de qué visión queremos tener como sociedad, ¿no es cierto? Seguir en lo mismo y seguir enfrentando esta situación muy compleja, esta policrisis que estamos viviendo,
o quizá hacer un cambio, hacer un twist y esperar mejoras, poner acento a las personas, a los derechos humanos, a la dignidad que deviene de ellos. Sibel, ¿qué consecuencias vamos a experimentar si estos temas de los que hemos hablado aquí, si a los niños, si a las mujeres, si a los sectores vulnerables no se les da la importancia debida? Decíamos que los niños deben ser una prioridad, yo coincido con que sí deben ser una prioridad porque son el presente y son el futuro y es una generación que luego va a dominar el país, pero si no se toman los correctivos, si no se atiende los problemas que ahora estamos enfrentando, ¿qué puede pasar? Yo creo que vamos a tener una crisis humanitaria, ¿no? Que ya la estamos viviendo, es decir, el que miles de compatriotas, ¿no? Más de 300.000 hayan salido del país, niños no acompañados incluso, ¿no? Eso nos debe doler el alma. Sigan en esta visión de buscar rumbos en otro país, ya dice mucho de lo que estamos viviendo, si a eso le sumamos la pobreza, la falta de empleo, flagelos graves, trabajo infantil, violencia sexual, embarazo adolescente, que están además disparados en índices. Lo que vamos a tener es una crisis humanitaria. Y tanto no queremos convertirnos en Venezuela, seguramente va a resonar o amplificarse y no seguramente estaremos convirtiéndonos en Venezuela, sino quizá en Haití, o sea, en un estado fallido. Qué grave. Muchísimas gracias, Sibel. Siempre un gusto conversar con usted y vamos a estar pendientes de lo que ocurra con el caso de este colegio. Ojalá se tomen los correctivos y nos pueda contar cuál es el desenlace de este problema muy, muy serio. Muchísimas gracias. Muy amable, doctor. Un abrazo.